Juan capítulo 8, por favor, ve del verso 1 en adelante. Vamos a leer del verso 1 al 11. Juan capítulo 8. Quiero hablarles en esta mañana sobre lo que es un Dios de nuevos comienzos. ¿Cómo es el tema de hoy? Un Dios de nuevos comienzos. Y quiero que vayamos ahí rápidamente al texto que dice así. La palabra se lee en el nombre de nuestro Dios. Amén. Así que dice, y Jesús fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. ¿Qué estaba haciendo? Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? El verso 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Escribía, ¿verdad? Y el verso 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y el verso 8 dice que, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ¿por su qué? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y cierran el verso 11 diciendo, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no. Damos gracias al Señor por su palabra. Incline su rostro ahí, por favor, para presentar este momento. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta audiencia hermosa, bendecida, que nos permites tú hoy compartir con cada uno de mis hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad que tú nos das y por esto que nos permites tener en el día de hoy. Guíanos, háblanos, instrúyenos y sé tú dirigiendo, Dios, cada palabra, cada ilustración, cada, Señor, mensaje que vaya a transmitir, Señor, en este momento. Mira cada corazón presente en este día, cada persona que está aquí, Señor, que tú conoces sus necesidades. Tú sabes, Dios, el motivo, Dios, por el cual cada uno está aquí. Y entendemos y creemos que hay palabra tuya para cada uno de mis hermanos en esta hora. Para mi vida, para nuestras vidas, Señor. Y te presentamos este momento y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Un Dios de nuevos comienzos. Cuando analizamos lo que es toda la historia bíblica, podemos observar algo. Y es que Dios tiene tanto tiempo, tantos años, que está bregando con un pueblo que Él quiere constituir como una gran nación. Ese pueblo ya usted lo conoce, usted sabe la historia, el pueblo de Israel, donde Dios permite que se formen una serie de tribus, hijos de Jacob, y se levantan en Egipto. Dios los saca de allá para lo que es llevarlos a una tierra que Él les prometió para poseer. Pasan los años, pasan todas las temporadas, y este pacto que Dios hace con ellos es un pacto que le dijo a ellos, yo voy a hacer este pacto perpetuo con ustedes de generación en generación, pero háganme esto, hay condiciones para esto, porque Dios te dice, tengo promesas contigo, tengo planes contigo, nos dice a ti y a mí, pero hay promesas condicionales que hay que cumplir para ver la manifestación de ese pacto. Entonces, pasa el tiempo, la nación se constituye, tuvieron altas y bajas, ignoraban muchas veces lo que Dios hacía con ellos, se apartaban de Dios, luego volvían, momentos de decadencia, momentos de elevación, de altura, de adoración. Pero sucede que el tiempo transcurre y llega lo que es el nuevo pacto. Diga conmigo, el nuevo pacto. Y en lo que es el nuevo pacto se refleja y empieza con un mensaje sencillo. Cuando ya la forma de adorar a Dios, la forma de acercarse a Él ya no venía o iba a ser simplemente por ofrecer un sacrificio,
por tener un representante como el sumo sacerdote que llevaba la ofrenda al lugar santísimo y decía, mira lo que este pueblo ha hecho, presento esta ofrenda por ellos. Sino que cuando vemos esta parte acá, ya el mensaje que empieza Jesús, él está diciendo, ya el sacrificio por el cual ustedes han estado llevando, ya los animales que han estado sacrificando, ya yo vengo a pagar ese precio porque mi sacrificio es uno solo y es para siempre. Entonces, cuando él empieza en este contexto de los evangelios, donde leímos aquí en uno de ellos, que es el libro de Juan, tenemos que hay 4 evangelios. Está el evangelio de Mateo, evangelio de Marcos, Lucas y Juan. Y cuando vemos toda esta historia, decimos que cada uno presenta el mensaje de Jesús, la misión de Jesús, la asignación de Jesús de una forma diferente, con un enfoque distinto. Número 1 tenemos a Mateo. Mateo presenta a Jesús como el rey prometido. Por eso que usted ve que él lo presenta con genealogía, de dónde viene, este es el Mesías de la tribu de Judá, y se enfoca en que él viene directamente de la tribu de Judá para ser aquel Salvador prometido. Y Mateo lo representa o lo muestra como ese rey, como ese que iba a venir a salvar a la humanidad, como ese que iba a venir a establecer el reino de Dios en los corazones humanos. Y si lo comparamos o lo vinculamos con lo que es un animal, digamos que tiene similitud con lo que es un león, porque un león refleja autoridad, refleja realeza, refleja enfoque. Pero si nos vamos a Marcos, que es el siguiente evangelio, Marcos viene y dice, Jesús no lo presentó aquí como el Mesías, lo presentó como el siervo, el sacrificado, el que se entrega, el que da, el que sirve. Entonces, eso si nos ponemos con un animal, venimos y decimos, wow, la comparación que usa Marcos aquí tiene que ver con lo que es un buey. El buey denota sacrificio, fuerza desmedida, esfuerzo total, un servicio inigualable a su amo, ¿verdad? Entonces, Marcos lo presenta como un servidor, pero si seguimos con Lucas, lo presenta como el Hijo del Hombre. Por eso Lucas, que es médico, Lucas dice, no, pero así fue su sangrado, así fue como sufrió. Y da como detalles que otros evangelios no dan del sufrimiento de Jesús en su sacrificio, en su entrega. Dice que sudó como gotas de sangre. Por eso él lo presenta como un hombre. Y ahí lo podemos comparar con la sensibilidad humana, con las flagelas del ser humano. Y Lucas lo presenta así. Pero por último, Juan, que fue donde leímos, entonces viene Juan y dice, no, pero espérate, no lo presento como Mateo, no lo presento como Marcos, no lo presento como Lucas, sino que lo presento en el libro de Juan como si fuera el Hijo del Dios viviente. Y si lo comparamos con un animal, venimos y decimos, wow, pero aquí la representación que se da es el águila, porque el Hijo del Dios viviente está manifestando atributos del ser que él dice representar. La Biblia dice, él es la imagen del Dios invisible. Y como él es la imagen del Dios invisible, aquí lo que se muestra es un águila que representa altura, divinidad, representa lo que es visión celestial para poder ver panoramas, para poder establecer, digamos, nuevos patrones, nuevas cosas que se hagan. Y tiene como una altura con una visión que nadie más tiene. Entonces, esto me dice a mí que como cada evangelio tiene un enfoque distinto, eso nos habla al creyente de que hay algo aquí importante. Diga conmigo, algo muy importante. Es que hay etapas en la vida en las cuales se van a presentar estas caras. La primera cara que podemos presentar nosotros está aquí. Hay momentos que serán tiempo de presentar la cara de león. Hay momentos que es momento para poder presentar la autoridad del león, presentar la realeza del león, presentar el linaje del león. ¿Quién tú eres? Yo soy un hijo de Dios. Yo vengo de tal lugar. Yo tengo esto. Esta es mi identidad. Pero hay momentos que el creyente no debe manifestar lo que Mateo presenta como león, como el rey escogido, como hijo de él. Hay momentos que el creyente va a manifestar servicio, va a manifestar ese sacrificio, esa entrega. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos, usted cree en este momento, el que me diga que está aquí hoy, todo el tiempo estamos al 100. Todo el tiempo queremos buscar a Dios, todo el tiempo queremos ministrar a Dios. No, no es así. Hay momentos, hay caras que tenemos que mostrar. Una es el león, la otra es el buey para ser sacrificados. La otra es el hombre, que ahí presenta la sensibilidad humana, las luchas que tiene el hombre, que tiene la mujer de Dios. Pero hay momentos que lo que Dios hace en nosotros, el trabajo de Él en nuestras vidas, nos hace como águilas tener una visión más allá del contexto que nos rodea. Nos hace manifestar características y dones que Dios ha puesto en tu vida y en la mía. Entonces, cada etapa tiene una forma de mostrarse ante Él. Entonces, cuando vemos esta parte,
podemos decir que muchas veces hay personas que quieren manifestar a Dios o mostrar la vida de fe como si fuera simplemente un cartel que dice solo personal autorizado. Nadie más puede pasar, nadie más puede entrar. Hay personas que restringen el acceso a Dios a otros porque dicen, tú tienes que hacer tal cosa, tú tienes que cumplir con tal requisito, tienes que ser así, así, así. Pero están ignorando entonces el llamado de Dios con cada vida, de manera personal, el trato de Dios, y le ponen etiquetas a personas, le ponen cargas a personas que entonces Dios nunca se las impuso. Y eso provoca obstáculos. Eso provoca que las personas creen entonces apariencias para ser aceptados. Cuando hay cargas y etiquetas que se le colocan a personas, que se les imponen, la gente que dice representar a Dios en la tierra, entonces esas etiquetas producen que esas personas presenten caretas para ser aceptados por otros. Y por eso, como presentan caretas, presentan de verdad lo que son disfraces, llega un momento que buscan hacer las cosas no siempre para agradar a Dios, sino entonces para complacer a los que dicen representar a Dios. Y cuando vemos esto decimos que las apariencias significan simular realidades que no vivimos. Por ende, muchas veces el ser humano se afana en su lucha de la vida de proyectar cosas que no es, pero por dentro sabe, reconoce y entiende que eso que suele proyectar realmente no se siente cómodo porque carece de eso que proyecta. Y cuando vemos esta cosa decimos que no es necesario el disfraz. Hay gente que conoce cómo tú y yo nos presentamos. Tú y yo tenemos un nombre aquí en la tierra, un registro civil, la Junta Central, que tiene nuestros datos desde que nacemos. Pero este nombre nos los da nuestro papá y nuestra mamá al nacer. Es un nombre que socialmente no somos reconocidos. Y ese ser humano que nace en esa familia, que nace y se va desarrollando en ese contexto de familiar, es una persona que crece con costumbres, crece con formas de pensar, recibe transmisiones que le dan en la casa y cosas que se les enseñan. Pero entonces, eso realmente que mostramos ante los demás, que mostramos ante la sociedad, no necesariamente es la esencia tuya y mía. Eso es una cara que mostramos por el crecimiento que hemos tenido como humanos, por el contexto de familia donde hemos crecido, por donde nos hemos desarrollado. Pero realmente lo que hay detrás, lo que está en tu alma, lo que está en tu ser interior, es lo que Dios te comisionó para hacer. Es la identidad y la asignación que está dentro de ti. Hay una configuración que terrenalmente se nos da a ti y a mí, pero hay una configuración que ya Dios te entregó desde antes de la fundación del mundo. Hay una configuración que Dios puso en ti y en mí para mostrar y manifestar quién es Él en nosotros. Dale un aplauso al Señor en esta noche, ya tarde. Dale un aplauso fuerte. Entonces, los disfraces nublan la visión de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante entender que en Cristo tenemos la oportunidad de ser aceptados. No importa las cosas que hayamos cometido, no importa las situaciones que hayamos atravesado, en Cristo se caen los disfraces y viene entonces la esencia misma de la vincularse contigo y conmigo. Entonces, cuando vemos esto, decimos lo siguiente, que hay un contexto, hay algo importante. Es que Dios nunca te va a ver como otros te vean. Otros podrán tener una opinión de ti determinada, pero la opinión de Dios no se basa en lo que tú ahora mismo estás viviendo. Se basa en lo que Él diseñó y formó cuando te creó en la eternidad. Lo que Dios dice de ti nunca va a ir acorde con lo que otros piensen o digan. Porque lo que Él dice de ti tiene que ver con el propósito, asignación, diseño, con la vida que Él diseñó para tu vida. Por las cosas que Él dijo que tú vas a hacer. Entonces, no es un tema de ver las cosas de un punto de vista y ya. Porque van a aparecer muchos puntos de vista. Van a tener muchas opiniones acerca de ti. Pero llega un momento que se muestra lo siguiente. Y es que el propósito de Dios en tu vida está tan marcado, está tan vinculado a que tú y yo podamos entender que no importa lo sucedido, no importa lo que hayamos atravesado, Dios tiene planes con todos nosotros. En Dios hay nuevos comienzos. En Dios se escribe historias nuevas cuando una vida dice, vengo a vincularme contigo y a hacer pacto contigo.
Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dile que está a tu lado, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Dile, Dios es un Dios de nuevos comienzos. Por eso quienes fuimos ayer, por eso las cosas que tuvimos en un momento determinado manifestando, no son las cosas que nos van a definir de por vida. Las cosas que en algún momento en nuestras vidas se reflejaron ante la sociedad, ante otros, esas cosas no son las que definen una vida por completo. No son las que van a demostrar todo el resto de tu vida y la mía quiénes tú y yo somos. Porque quienes tú y yo somos está escondido en Dios. Está escondido en el diseño que Él tiene contigo y conmigo. Está escondido en el plan, la asignación de vida, en el proyecto, en el paquete que Dios dijo que tú vas a manejar. Entonces, no es una opinión sencilla y punto. Es que aunque hayan pasado cosas, Dios aún continúa escribiendo tu historia. Dios aún sigue hablando de ti. Dios aún sigue prometiendo cosas que dijo que va a hacer contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de nuevos comienzos. Él es un Dios de nuevos comienzos. No importa la historia, no importa el proceso, no importa el fracaso. Hay alternativa para aquellos que dicen, Dios, haz conmigo lo que dijiste. Me rindo, me entrego, te doy mi vida para que tú hagas lo que tú dices que vas a hacer. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Dile que está a tu lado, un Dios de nuevos comienzos. Un Dios de nuevos comienzos. Díselo, díselo, díselo. Y si el pasado no define tu futuro, si el pasado no determina quién realmente vas a ser el resto de tu vida, es importante que entendamos algo. Quiero que le hagamos una entrevista a 3 personas rapidito aquí. Pregúntale a Gedeón, llamado Jubal Caín al principio. Gedeón tenía que sacrificar las ofrendas que se le daban a Baal, a Astarot, a Ásera. Todas esas ofrendas él tenía que hacerlas porque su familia servía a esos dioses paganos. En el libro de Jueces, la historia de Gedeón, ustedes la conocen, muchos de ustedes. Y Gedeón tenía que hacer sacrificios para ellos. Trabajaba en la empresa familiar, trabajando el trigo, procesándolo en el lagar, trabajando con ellos. Y viene Gedeón y dice, wow, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Tengo años en este lagar, tengo años procesando este trigo. Soy quien prepara la ofrenda para que mis padres y mi madre adoren a dioses que no son el Dios que hizo Israel nación, el Dios que hizo Israel gente. Están adorando dioses paganos y tengo años en esto. Estoy trabajando. Waldi, ¿qué tú me recomiendas? ¿Qué tú me dices? Dígale algo a Gedeón, que eso lo doy. Gedeón, dime, no sé qué decirte. Dile, Gedeón, tócale, que te tu lado. Gedeón, ¿qué te pasa? Díselo, Gedeón, ¿qué te pasa? Es que no he encontrado el propósito de mi existencia. Y Gedeón tenía años en esto. Estaba ahí, lo que es incrustado, vinculado con esto, con todo este sacrificio a ídolos, con todo lo que tiene que ver con la parte de ofrecer estos sacrificios a estos dioses paganos. Pero llega un momento que todo el que estaba alrededor de Gedeón nunca lo vio como el conquistador que él era. Nunca lo vio con los planes que Dios tenía con él. Lo vieron como un preparador de trigo y un preparador de sacrificio para dioses paganos. Entonces su familia eran de los más reconocidos en esa zona, con esa parte. Tenían altares a Baal, ofrecían sacrificios constantemente a Baal. Pero llega un momento que el ángel de Jehová se le aparece a Víctor y le dice, oye, ¿qué es lo que te pasa, Gedeón? ¿Qué estás haciendo? Oye, la sociedad te está viendo como una persona que está ofreciendo sacrificio a ídolos. Tienes un trabajo de procesar el lagar con el trigo que está ahí. Eso es lo que tú haces simplemente. Y pasan años, pero llega un momento, llega un punto de quiebre donde se encuentra la realidad de Dios con él. Y le está diciendo, yo no estoy viendo un procesador de trigo. Yo no estoy viendo a alguien que está sirviendo dioses paganos. Estoy viendo un varón de conquista. Estoy viendo un varón esforzado. Y por eso de Jubal Caín Dios le cambia el nombre. Porque el nombre cuando te lo cambian significa destino. Porque en Israel el nombre está vinculado con el propósito de la gente. A lo que tú vas a hacer. A lo que tú vas a lograr. A lo que vas a desarrollar. Y cuando llega el nombre de Gedeón y ya se le quita Jubal Caín, Gedeón significa guerrero de Dios, esforzado. Guerrero poderoso. Entonces el mundo lo veía como Jubal Caín, el que ofrecía los sacrificios simples al Dios pagano. Pero Dios lo estaba viendo como Gedeón,
Gedeón, conquistador, que iba a liberar al pueblo de los madianitas, que estaban sometiendo a Israel. Entonces, ese conquistador pasó toda su vida perdiendo el tiempo con los trigos, con los lagares, ofreciendo cosas, ¿verdad?, a dioses paganos, pero le esperaba un lugar de conquista y propósito. Le esperaba un lugar de alcance, de crecimiento. Pero entonces, si Gedeón no atraviesa ese proceso, es muy probable que no se hubiera podido vincular con ese propósito que Dios tenía con él. Porque él tuvo que experimentar ese proceso de baja, ese proceso de quiebra, donde decía, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo? Y es el momento donde el ángel de Jehová se le aparece y le revela, tú eres un conquistador. Pero pregúntale a Moisés, mata un Egipto, mata una persona, se va de allá, sale corriendo, creció allá con los hijos del faraón y se crió allá, con las artes, con la cultura de estos. Y Moisés sale corriendo y se va 40 años al desierto, se escapa. Pero Moisés, cuando está corriendo, sabe que él tiene una asignación, que él tiene un propósito, pero allá en ese lugar en el desierto tuvo familia, se casó, tuvo 2 hijos. Pero ¿qué pasa? Que el propósito de él no estaba vinculado a escapar de eso, de Dios. El propósito de él era trabajar con lo que es la liberación del pueblo de Israel. La liberación del pueblo, del pueblo que Dios constituyó como nación allá en Israel. Entonces, él se enfocaba nada más en ser pastor de ovejas en el desierto, en trabajar con las cosas allá. Pero lo que Dios quería hacer con él no era eso simplemente. Dios tenía planes más allá de lo que él estaba pensando, de lo que él estaba creyendo. Y cuando lo saca de allá del desierto, dice, necesito que vengas porque tengo llamados contigo. No fuiste diseñado para estar pastoreando ovejas en el desierto. Ya te preparé, ya te formé. Es el tiempo de salir a ser el libertador. Es la etiqueta que tienes. Es el llamado que tienes. No es lo que otros califican de ti. Es lo que Dios dijo que es en tu vida. Es lo que Dios dijo que tú y yo representamos. Entonces pregúntale a Pablo. Pablo está en un momento que persigue a los cristianos, los maltrata, los mata, los acecha para asediar sus vidas. Pero llega un punto muy clave en la vida de Pablo. Y es que él estaba no metiéndose con los creyentes. Él se estaba metiendo con el dueño de esos creyentes. Y dice que Saulo lo persigue, Saulo los mata, los acecha, los asedia, se reúne, los secuestra, los arrastra. Pero llega un punto muy claro en su vida donde Dios se le aparece. ¿Qué tú estás haciendo, Pablo? ¿Por qué tú me persigues? Pero muchos veían al perseguidor, muchos veían al que maltrataba a los creyentes, muchos veían al que le hacía daño a los que profesaban el nombre de Cristo. Pero Dios estaba viendo una constitución muy importante, diga conmigo, muy importante. Aunque otros veían al perseguidor, maltratador de creyentes, Dios veía una iglesia que se formaba en Corintios. Yo veía una iglesia que se formaba en Éfeso. Otros lo maltrataban, otros lo criticaban, pero otros decían, ese tipo es un asesino, no me voy a pegar con él. Ni Ananías quiso acercarse a él. Pero Dios estaba viendo, ¿qué? Cartas que se escribían a Tesalónica. Dios veía cartas que se escribían a Filipenses, a Colosenses, a Tesalonicenses. Dios no veía al perseguidor. Dios veía el apóstol de apóstoles llamado a los gentiles, que iba a bendecir vidas, que iba a transformar corazones, que iba a impactar la tierra con el mensaje de Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa? Estoy viendo un perseguidor, estoy viendo un maltratador, pero Dios está viendo las cartas que se escriben. Dios ve los textos que hace Pablo. Dios ve las cárceles allá en Roma. Cuando él escribía y decía, eres mi apóstol, eres mi comisionado, eres mi enviado. Porque él no te ve como otros te ven. Entonces muchos veían al maltratador, pero Dios veía el sacrificio, el fundamento que la iglesia de Jesús iba a experimentar. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dáselo con vida. Entonces, hay 3 maneras que Jesús conocía muy bien para ver lo que es la manifestación de una visión. Porque Jesús sí sabía la diferencia entre lo que es una visión versus la vista. Hay una cosa que se llaman factores culturales, por los cuales nosotros vemos nuestro alrededor y juzgamos las cosas que nos rodean. Eso es con la vista. La vista es el sentido que tenemos tú y yo, que nos permite percibir, ¿verdad? Que nos permite observar, ver las cosas que están a nuestro alrededor. Pero hay un tema, que eso que yo hago con ese sentido
eso que yo haga con eso que me rodea, con la vista que yo tengo, es algo que se conoce, ya no es vista, sino que es visión. La visión es la interpretación que yo le doy a lo que yo estoy viendo. La visión es lo que yo le estoy dando a eso que me rodea, cómo lo interpreto, cómo lo identifico, cómo lo reconozco, cómo saco conclusiones de eso. Y Jesús conocía esto muy bien. Yo creo que vaya conmigo ahí al texto, Juan 8. Entonces, si la vista es el sentido humano que tengo para yo poder ver, la visión me permite yo sacar conclusiones de eso que me rodea. Yo poder interpretar el panorama. Yo poder conocer el significado de eso que me está rodeando. Y hay 3 factores en los cuales Jesús manifestó la visión. Número 1, en este contexto que leímos acá en Juan capítulo 8, dice que Jesús, hay 3 formas en las que Él puede manifestar eso, en las que podemos manifestar la visión. Número 1, como nosotros nos vemos. En ese momento, la mujer que lo llevan ante Jesús se veía como infiel a su esposo. Se veía como, ¿verdad?, que estaba siendo acusada, maltratada por lo que hizo y juzgada por eso. Pero ese es el primer factor. Número 1, como nosotros nos vemos, ¿verdad? Número 2, como otros nos ven. Otros la veían como la adúltera, merece ser juzgada, merece ser sacrificada. Hay que apedrearte, hay que juzgarte, hay que hacerte el juicio que merece lo que tú hiciste. Entonces, ¿cómo la ven otros? Como la adúltera. Número 3, hay otra forma también de que la visión se manifiesta. Es la tercera, no es ni siquiera como nosotros nos vemos, ni como otros nos ven. La tercera tiene que ver con la forma en la que Dios nos ve. Y aunque tú te veías como mujer, en el texto que leímos, como infiel a tu esposo, aunque otros te veían como merecida, como adúltera, como que necesitabas el castigo, Dios en la tercera forma te está viendo como restaurada, como llena de vida, como una mujer que dice, Señor, entrego mi vida y me rindo a ti para que tú restaures mi ser. Entonces, número 1, como nosotros nos vemos, ¿verdad? Número 1. Número 2, como otros nos ven. Y número 3, como Dios nos ve, lo cual es la realidad, que es lo que nos tiene que importar de ahora en adelante. ¿Y qué es lo que está pasando acá? El tema de la visión se presenta en este contexto cuando Jesús está enseñando ahí en el templo, como leímos ahorita. Está comentando con ellos, está presentando la enseñanza a sus discípulos, le está mostrando un mensaje que ha estado trabajando con ellos. Entonces imagínense usted que estamos aquí predicando, que estamos aquí enseñando la palabra, y de repente entra alguien por esa puerta y que diga, wow, fulano de tal, hay que apresarlo, hay que meterlo preso por esto que hizo. O encontramos a fulana de tal, ¿verdad?, en el acto mismo de adulterio. No es el mismo contexto, pero es bueno que vayamos a trasladarnos ahí. Y en ese momento que le está enseñando, le trae la mujer ahí, al escenario público. Y dice que ellos vienen, los escribas y fariseos de esa época, le entregan la mujer y dicen, Jesús, hemos sorprendido a esta mujer en el acto de adulterio. La encontramos fragante en el acto. Estaba ya, digamos, ya en el mismo acto. La interrumpimos, la sacamos de aquí y ahora queremos que tú hagas algo con ella, Jesús. Pero fíjate algo. Y es que aquí hay algo. Para que haya un adulterio, hacen falta ¿cuántas personas? Pero ¿por qué nada más la llevan a ella? Hacen falta 2 personas, ¿verdad? Si se va a tener relaciones sexuales, no es una sola que lo va a hacer. Para que sea adulterio, como dice aquí el texto. Entonces, ¿por qué ellos, Luis, solamente llevaron a la mujer ante Jesús cuando tenía que ser al hombre también que había que llevarlo para castigarlo a ambos? Si se va a Levítico número 20, verso 10, Levítico 20, verso 10, explica en las leyes del pueblo, aquí cuando Dios le entrega todo lo que es la literatura de la ley mosaica a Moisés y todas las leyes que ellos tenían como sociedad, es que si encontraban a uno en adulterio, tenían que ser llevados los 2 a ser juzgados. Número 1, están violentando el procedimiento legal que tenía Levítico 20:10 y no respetaron el procedimiento. ¿Por qué tú la llevas a ella solamente? Tú eres un escriba, tú eres un fariseo, tú conoces la ley. Lo lindo era, Víctor, que no era cualquier persona que la estaban llevando ante Jesús. Eran gente que supuestamente que decía representar a Dios y que tenían años sirviendo a Dios. Eran gente que supuestamente decían, no, pero nosotros conocemos la ley, sabemos quién es Dios, hay que hacer lo que nosotros estamos diciendo.
No eran cualquier persona que estaban llevando a esa mujer ante Jesús. No eran 3 chivitos que la estaban llevando. Eran gente que supuestamente conocía la ley de cabo a rabo. Pero entonces, ¿por qué la llevas a ella solamente si la ley dice en Levítico 20:10 que tienen que ser ambos? Que tienen que ser los dos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo primero es que Jesús no podía emitir un juicio porque al estar Israel en ese momento, estar Jerusalén conquistado por el Imperio Romano, Jesús no podía emitir un juicio sin que el emperador lo aprobara en ese momento. Él tenía que aprobar todo lo que se llevaba a cabo, aunque tenían sus leyes y tenían libertad de culto ellos ahí. Pero entonces ellos, como ven que Jesús tiene un mensaje, como ven que Jesús está predicando que Él es el Mesías, lo querían exponer con el gobierno. Si exponían a Jesús con el gobierno, era más rápido desaparecerlo en ese contexto. Porque si Jesús decía, yo soy el Mesías, que se va a hacer lo que yo diga, el Imperio Romano podía intervenir en ese momento. Porque dice, aquí no se va a hacer un juicio sin que nosotros sepamos qué es lo que está haciendo. Es un mecanismo de control social que ellos tenían allá. Entonces, ellos querían exponer a Jesús para que hiciera juicios, para que llevara a cabo castigos, incluso sin el permiso del imperio que dominaba Jerusalén en ese momento, que era Roma. Entonces, ¿por qué la llevas a ella sola? ¿Por qué dice, la ley dice que hay que apedrearla? Pero entonces, ¿dónde está el hombre que estaba con ella enganchado? ¿Dónde lo dejaste? ¿Por qué me la lleva ella sola nada más si fueron ambos encontrados en el acto mismo de adulterio? Entonces, tú eres un escriba que está haciendo esto ante Jesús, que lo está llevando para que Él lo presente. Eres un fariseo preparado en la escritura, que conoces la ley, que sabe muchas veces las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Sabe decirle a quién, cómo tiene que manejarse fulano o fulana. Pero entonces no estás poniendo en práctica completamente lo que dice tu ley, porque está faltándole un procedimiento acá. Entonces, ¿qué dice esto? ¿Qué dice esto? Que ellos se estaban enfocando más en las tradiciones y lo que la ley enseñaba, pero estaban ignorando la visita que tenían de la imagen del Dios invisible, de Jesucristo de Nazaret que estaba con ellos ahí. Ignoraban esto. Entonces, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué pasaba esto? Porque ellos simplemente, por seguir sus tradiciones, por seguir incluso las cosas que ellos decían, no les importaba acusar a quien sea para hacerlo. Porque llega un punto donde hay personas que decimos representar a Dios en contexto de nuestra vida, que llega un momento que ya Dios no se vuelve parte de todo lo que hagamos, sino que lo que aprendemos es una forma de hacer las cosas. Decimos entonces que tal cosa es en nombre de Dios o lo que sea, pero entonces sucede algo que actuamos totalmente disasociados de ese Dios que decimos servir. Y llega un punto muy grande en que eso nos hace insensibles en misericordia con los demás, con aquellos que necesitan restauración, con aquellos que sí necesitan ser levantados, con aquellos que sí necesitan ser llevados a un lugar distinto al que un día cayeron. Entonces, ellos decían representar la ley, representar la escritura, pero entonces le estaban violentando porque le estaban cumpliendo a medias. Querían que se apedreara a una mujer que la ley misma decía, no es ella sola, son los dos que tienen que ser castigados. Y no les importó incluso que una mujer en ese momento, inocente, sufriera un juicio injusto simplemente por satisfacer su ego de que se cumpliera esa ley. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Y es que no hay una figura en toda la humanidad que le diera más dignidad a la mujer que Jesús. No hay una figura en toda la humanidad que reconociera el valor, la esencia, el esfuerzo, la gracia de una mujer que lo hizo Jesús. ¿Y cuántos bendicen a Jesús por eso y le dan un aplauso en esta mañana? Jesús dignificó a la mujer. Entonces, siga conmigo ahí, Juan capítulo 8, Juan capítulo 8. En ese momento de debilidad, en ese momento donde ella necesitaba ser restaurada y no apedreada, en ese momento es que es el escenario perfecto para que entre Jesús. En ese momento se va a poder ver cuáles personas con las cuales tú y yo habíamos contado, tú y yo habíamos dicho que estarían ahí. Es en ese momento de debilidad y de punto de quiebre, de punto bajo, que vamos a ver quién realmente estará ahí para ti. ¿Quién realmente va a extenderte una mano de restauración y misericordia y no una mano de acusación y de golpe a tu vida o a la mía? Entonces, si ese es el momento, llega lo siguiente, y es que la restauración no se da o no es valiosa para aquellos que nunca han sido restaurados.
A aquellos que nunca han sido restaurados les da lo mismo que el que cayó siga igual en su condición. Porque nunca le mostraron misericordia a ellos. Y como nunca se la mostraron a ellos, entonces ellos dicen, ¿para qué yo voy a hacer esto? Si conmigo nadie lo ha hecho. Porque nunca han estado abajo como estuvo ella en ese momento. Y en ese punto más bajo, en ese punto más de quiebre, donde ya no sepas qué hacer, donde ya no tengas opciones, donde ya digas, Dios se olvidó de mí, en ese momento Él está dispuesto a levantar su mano, a extenderla a tu vida y a la mía y decirte, te levanto de este lugar porque no es tu herencia, no es donde vas a morir, no es donde vas a estar ubicado el resto de tu vida. Cometiste el error, pero Jesús te dice, yo te levanto, yo te restauro y te saco de ahí donde caíste, porque no es tu destino final, no es donde vas a vivir por siempre. Y ese es el Jesús que tú y yo servimos. Dale un aplauso fuerte. Ese es el que tú y yo bendecimos su nombre y nos reunimos aquí a exaltarlo. Es Jesús. Entonces, ellos mismos veían, wow, Jesús. Pero mira, esta mujer pecó. Jesús, esta mujer falló. Necesita ser juzgada y pronto ya. No había negociación, Radamé. Era simplemente juicio y apedreamiento y punto. Pero fíjate algo, que cuando vayan ante Jesús a decirle que tú no eres calificado o calificada, Jesús se va a sentar en tierra. Y cuando Él se siente en tierra y esté ahí escuchando lo que le estén diciendo de ti, Jesús va a decir, es verdad, ella hizo eso. Sí, está bien, es verdad, Él hizo eso. Jesús, pero que eso no sirve, ese no vale 2 cheles. Jesús, es una persona que no da para nada. ¿Y tú sabes lo que hace Jesús? Él dice, sí, está bien, digan diciendo todo lo que ustedes están diciendo, hablen. Y cuando lleguen esa gente a descalificarte ante Jesús, ¿sabe qué van a hacer? ¿Sabe qué Él va a hacer? Tú sabes que Él lo hace, ¿verdad? Jesús va a decir, no, pero estate quieto, tranquilo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Dime, sígueme diciendo, ¿qué más? Perfecto. Y cuando te sigan acusando, cuando sigan hablando mal de ti, cuando sigan diciéndole a Dios que tú no eres calificado o calificada, Jesús se va a postar en tierra y va a seguir escribiendo. Sígueme diciendo. Y él escribe, Jesús, pero que no sirve fulano. Y él sigue escribiendo. Y dice, pero ¿qué es lo que está pasando, Jesús? Pero te estamos diciendo algo muy serio. Esa persona, ese hombre, esa mujer no vale 2 pesos. No es suficiente. Y Jesús va a seguir escribiendo como está en Juan capítulo 8. Y dicen los historiadores acá, algunos comentarios, dicen acá que mientras ellos acusaban a la mujer, Jesús estaba escribiendo algo. Y es que Él estaba demostrándole a ellos, ustedes que le están acusando han cometido aquí más falta que ella, acusándola a ella. Y mientras vengan personas a descalificarte ante Jesús, a decirte que no eres un representante digno, tengo para decirte en esta mañana que Jesús va a seguir escribiendo. Va a seguir escribiendo lo que dijo de tu casa. Va a seguir escribiendo lo que habló de tu matrimonio. Va a seguir escribiendo lo que dijo de tu negocio, de tu empresa, de tu vida. Porque Jesús, aunque otros te acusen, Él va a seguir escribiendo. Porque Él sabe lo que formó. Él sabe lo que diseñó. Él sabe lo que habló de ti primero. Y lo que otros digan de ti sobre Jesús no es más fuerte que su propósito y que su plan con tu vida. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Dile, Jesús sigue escribiendo. Jesús sigue escribiendo. Y por eso que en el verso 7 pasa lo siguiente. Vaya conmigo, verso 7, ahí rapidito. Dice, cuando ellos están viendo aquí que están acusando, están golpeando, están hablando, ven esto. Pero este hombre loco no está haciendo caso. Le estamos diciendo que esta mujer ha hecho esto, y esto. Pero él sigue escribiendo. Ustedes dicen que ella violentó esto, pero ustedes están violando todo esto que está acá. Y dice que se cree que él escribió los mandamientos, cada uno que ellos estaban violentando. Entonces, están acusando a alguien por un pecado cuando ellos han cometido hasta el doble o hasta más que lo que ella hizo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? El verso 7 dice que cuando Jesús, ellos insistieron, el verso 7, lo que van conmigo, insistieron en preguntar, al oír esto, acusados por su conciencia, oigan esto, ¿acusados por qué? Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer. Y cuando vemos esta parte aquí decimos lo siguiente. Y es que la experiencia que ellos decían tener con Dios los llevó al orgullo. Tantos años enseñando la Torá, enseñando la ley.
los llevó a entender que cuando ellos identificaran a cualquiera en un acto infragante, violentando cualquiera de las normativas, merecía juicio y punto. Apedreamiento, acusación y relegación y no restauración. Porque hay personas que, esto no se trata del tiempo que tengamos viniendo aquí a la congregación. Esto no se trata de los años que duremos acá, pasando por esa puerta, martes tras martes, domingo tras domingo. Esto no se trata de eso. El tema aquí es poder entender que con una relación correcta con Él, no es para agradar al pastor, no es para agradar al diácono, no es para mostrar una apariencia acá, es una relación directa con Él. Es rendir mi vida ante su servicio, ante su poder. Decirle, yo te fallé, pero yo quiero que tú me levantes como tú dijiste lo que vas a hacer conmigo. Yo no me comporté bien, yo no anduve bien, pero quiero que tú hagas conmigo la promesa por la cual estoy yo vivo todavía, por la cual estoy yo viva todavía. Por eso es que Dios no va a ser infiel a su palabra. ¿Por qué? Porque hoy si estás respirando, si estás con vida, si estás con gozo, es porque el proyecto de Dios en ti sigue vigente, sigue todavía en estatus de experimentación, no se ha terminado, no se ha acabado. Y ese plan que Él dijo que tiene con tu vida, con la mía, sigue todavía procesándose. Y no es verdad que Él te va a dejar desamparado. No es verdad que Él te va a dejar desamparada. Llega un momento que cuando llegue la acusación, Jesús va a seguir hablando bien de ti, aunque otros digan que tú no lo mereces. Y ese es el momento de entender esto. Que cuando señalamos con un dedo, hay 4 que me están apuntando a mí para atrás primero. Cuando yo uso uno para adelante, hay 4 que me están tirando a mí. Entonces, si el tema es que alguien falló, vamos a hablarlo, vamos a hacerlo. Ella lo hizo mal, Jesús, pero no vengan de una vez, pisotéenla, rechácenla, llévenla a un lado. Ese no es el tema. Entonces, aquí lo que está hablando es que ya no es las cosas que ellos aprendieron, las tradiciones que tenían en sus mentes. Aquí no es las cosas que habían experimentado ellos año tras año y se creían maestros. Gente de alta alcurnia, gente de formados, los fariseos de las escuelas de pensamiento allá más fuertes, los escribas de la ley. Pero entonces, aquí no le estaba hablando un simple conocedor. Aquí le estaba hablando la manifestación del Dios invisible en la tierra. Le estaba hablando aquel por cuyas palabras se hicieron vivas con Él, el verbo hecho carne. Aquel que dijo, mira, incluso tuvo líos con ellos en otro episodio, porque está diciendo, mírame, ustedes hablan que Abraham esto, que Abraham lo otro, que Abraham el papá de la fe, pero tengo para decirles una muy buena noticia. Diga conmigo, una muy buena noticia. Antes de Abraham yo era, antes de Abraham yo fui, antes de que tú conocieras la historia de Abraham, de mí ya se habló antes de la fundación del mundo. Ya yo tenía ya parte aquí, ya yo había hecho un sacrificio por la humanidad, ya yo había entregado mi vida para restaurar hombres y mujeres que un día iban a profesar mi nombre. Entonces, antes de que Él viniera, antes de que Él predicara, antes de que Él hiciera algo, ya yo estuve presente en la eternidad, ya yo estaba aquí, ya yo te conocía, ya sabía tus errores, ya sabía los experimentos que ibas a trabajar, las cosas por la cual ibas a ser procesada. Ya Él lo sabía. Por eso tus errores y mis errores no van a sorprender a Dios nunca. Porque Él conoce a dónde tú y yo somos fuertes y débiles y sabe para qué damos cada uno de nosotros. Tu error y el mío no van a sorprender a Dios. Porque está hablando aquí, está escribiendo el dador de la misma ley, el que dio esa revelación a Moisés. Entonces ellos les pasó algo como lo que le sucedió a la empresa Blockbuster. La empresa Blockbuster se le sienta a la gente de Netflix en un momento determinado de la historia y le dicen a ellos, necesitamos hacer negocio con ustedes. Queremos hacer una plataforma para streaming, para que se vean las películas acá, totalmente online. Blockbuster es una de las empresas históricamente que ellos han sido una tienda de alquiler de DVDs y películas en Estados Unidos. Blockbuster tenía años en esto. Y un día viene una oferta como la de Netflix y le dice, oye, vamos a aliarnos, Richard, porque yo quiero que hagamos una de las plataformas más grandes del mundo para hacer streaming, para que la gente vea las películas, vea las series. Pero ellos estaban acostumbrados al formato de alquiler de los DVD. Ellos decían que ese negocio nunca iba a desaparecer, que se iba a quedar igualito. Y usted lo busca en internet, busca la historia de esto,
Y es que dicen que a Blockbuster se le presentó el negocio de su vida completa. El negocio más que ellos nunca iban a encontrar una oportunidad como esa jamás en la vida. Y se sienta Netflix con ellos, hablan con ellos, están ahí en la negociación. ¿Y sabe qué decidió Blockbuster? Dijeron, no vamos a quedar alquilando DVDs y películas. La gente va a venir aquí, va a alquilar su película y nos las entrega después que nosotros se las facilitemos. Pero ¿qué sucede? Que pasó el tiempo, explota la fiebre de Netflix, que hoy vale en la bolsa de valores Nasdaq, allá en Nueva York, vale ya una acción de Netflix, vale $918, una sola. 900, o sea, casi $1,000 vale una acción de Netflix. Pero Blockbuster en ese momento no supo identificar el tiempo de su visitación. No supo ver más allá con la visión un negocio que le iba a cambiar la existencia a ellos. Pero mira que eso le pasó a esta gente. Estaban enfocados en juzgar a esta mujer, estaban enfocados en que se cumpliera un parámetro tradicional para el pueblo judío, pero no veían que la revelación misma encarnada estaba con ellos ahí presente. No estaban viendo que Dios tenía proyectos con sus vidas. No estaban viendo que el Hijo del Dios infinito estaba ahí con ellos, diciéndole, vengo a establecer reino en esta tierra. En corazones humanos que digan, tengo planes, tengo cosas con ustedes, Señor, me rindo ante ti. Y no lograron ver esto, porque dejaron pasar el tiempo de su visitación, muchos de ellos. Y eso le pasó igual, de esa forma a ellos. Y vieron toda esta parte. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando acá? Cuando vemos esto, Jesús le está diciendo, seguimos aquí en el verso número 9, y es que aunque él dijo, mujer, tú estás aquí en medio, estás aquí, él se levanta y deja de escribir. Y cuando él deja de escribir, dice que él, viendo que no había nadie que la acusaba, porque ya se retiraron, dejaron de acusarla, él le está diciendo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que emitían juicio en contra tuya? ¿Dónde están los que una vez te dijeron que tú no vas a poder hacer eso que Dios te comisionó a hacer? ¿Dónde están aquellos que dijeron en algún momento que tú no vas a lograr eso por lo cual Dios te tiene con vida en esta tierra? Y en ese momento que él le está hablando con ella ahí, ellos dos, si los que te acusaban se fueron, entonces ninguno te condenó, le pregunta a Jesús. Ahora es necesario que tú entiendas que te vayas, pero con una condición. Diga conmigo, una condición. No peques más. Porque Jesús no va a encubrir nuestro pecado. Jesús ve la acusación que llega. Jesús ve lo que llega a nuestras vidas para descalificarnos, para hablar en contra del diseño que tú y yo tenemos con Él. Pero Él le va a decir a ellos, ok, cometiste el error, pero Jesús ven, te dice, y nos dice a mí, vete, pero no peques más. Entonces, no encubro tu pecado. Te amo, te quiero, tengo planes contigo, tengo proyectos contigo, pero quiero que entonces seas restaurado y que vuelvas a hacer lo que antes estabas haciendo para servirme a mí. Entonces, llega un punto muy interesante acá, y es que cuando llegan los juicios, cuando llegan las acusaciones, como le pasó a esta mujer, fíjate que Jesús, la visión de él nunca cambió de esa persona. Otros tenían opiniones, otros tenían parámetros por los cuales ya la medían a ella. Pero habían propósitos que él tenía con esa vida. Y él iba a manifestar eso. Es por eso que cuando somos juzgados bajo criterios humanos, Jesús está viendo eso. Él está viendo la acusación, está viendo cómo hay levantamiento para invalidarte como persona. Pero llega un punto que las invalidaciones que lleguen a tu vida y a la mía no serán efectivas. ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya te aprobó primero. Y como Jesús ya te aprobó primero, las acusaciones no van a ir en consonancia con el propósito que Él determinó para tu vida. Es verdad que nos pueden acusar, es verdad que tenemos que soportar muchas veces situaciones, es verdad que tenemos que en ciertos momentos ser fuertes ante procesos que la vida nos presenta, pero ya tú, como estás aprobado, estás aprobada, la acusación no va a limitarle el proyecto que Dios tiene contigo.
La acusación no va a desacelerar el plan de Dios para tu vida. La acusación no va a ser la excusa, ¿verdad?, que te quieran imponer otros para que Dios deje de bregar contigo y conmigo. Porque ya eres aprobada, fuiste marcado, fuiste marcada, fuiste sellada. Y como eres un marcado, como eres una marcada, como eres un aprobado por Dios, Dios va a poner a que tú y yo manifestemos características de un aprobado, características de un restaurado, características de alguien que manifiesta a Dios en cada aspecto de su vida. Porque es un Dios de nuevos comienzos, es un Dios que no tiene límites, es un Dios que dice, te cometiste el error, pero te restauro porque hay cosas mayores que vas a hacer en este tiempo. Yo quiero que se pongan de pie en esta mañana, por favor. Pónganse de pie en esta mañana, por favor. Es el momento de entender, mis hermanos, es el momento de entender que aunque hayan invalidaciones que se presenten, aunque hayan procesos que se